Buenos días a todos y todas, y disculpen las demoras por comenzar el webinar, hubo un inconveniente técnico. Bienvenidos a nuestro webinar entonces, Planeamiento Participativo para la Resiliencia Climática en Ciudades de América Latina. Este webinar es coorganizado por la iniciativa Ciudades Resilientes al Clima, en conjunto con representantes de Wageningen Environmental Research, Alterra, y el municipio de Dos Quebradas en Colombia, Santo Tomé en Argentina y Santa Ana en El Salvador. Me gustaría comentarles más sobre nosotros. La iniciativa Ciudades Resilientes al Clima es un programa de investigación-acción que busca identificar y promover soluciones innovadoras para un desarrollo sostenible compatible con el clima en ciudades pequeñas y medianas que están experimentando un rápido crecimiento, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas más afectadas por el cambio climático. En este momento, y la iniciativa en su totalidad financia 6 proyectos de investigación que involucran 13 ciudades y 22 organizaciones en América Latina. Este webinar recorre la experiencia de implementación de uno de estos 6 proyectos. Por otro lado, Wageningen Environmental Research, también conocido como Alterra, es uno de los centros de investigación de la Universidad de Wageningen y contribuye con investigación calificada e independiente a la realización de un medio ambiente sostenible. Entonces ahora les quiero comentar un poco más sobre aspectos organizativos del webinar. La facilitación de este webinar está a cargo mío. Yo soy María José Pacha, mucho gusto a todos, y coordino la parte de conocimiento, aprendizaje y comunicación. Va a existir una grabación disponible de este webinar en nuestro canal de YouTube de CRC Latam. Les voy a pedir por favor que cierren las ventanas extras en su computador para prevenir una mala recepción de la señal del webinar. Y las preguntas son muy bienvenidas, las puede escribir en el panel de control y serán contestadas al final por el panelista y comentarista. Si experimenta dificultades para ver o escuchar, envíe un mensaje en la ventana de chat del panel de control. Y por favor les voy a agradecer que respondan a los sondeos y encuestas durante y al final del webinar, ya que nos ayudan a comprender mejor sus necesidades. Les voy a comentar un poco sobre la agenda de hoy. Próxima, por favor. Bueno, en la agenda de hoy, el tema que vamos a tratar no está relacionado con las agendas internacionales que reconocen la importancia de las ciudades para un futuro que sea seguro, equitativo, resiliente y sostenible. Y esto es especialmente relevante en América Latina, que es la región más urbanizada del mundo, y donde los centros urbanos son altamente vulnerables al cambio climático. Y esto es específicamente real en las ciudades de pequeño y mediano tamaño que muchas veces no reciben la suficiente atención. En este contexto, los gobiernos locales juegan un papel esencial para lograr estos objetivos, ya que son claves en el diseño e implementación de políticas locales de desarrollo que requieren de un fuerte componente de gobernanza urbana, particularmente de procesos participativos en la toma de decisiones que involucren a todos los actores y aseguren la implementación de acciones para construir la resiliencia climática. En este webinar queremos compartir la experiencia de la exploración e implementación de opciones y las lecciones aprendidas del proyecto Un enfoque de toma de decisiones participativo hacia el desarrollo urbano resiliente e inclusivo en América Latina, que se desarrolló en las ciudades de Santa Ana en El Salvador, Santo Tomé en Argentina y Dos Quebradas en Colombia, bajo la iniciativa Ciudades Resilientes al Clima. Se buscaron contestar varias preguntas que nos va a comentar el panelista. Pero bueno, además de esto, les quiero comentar que en la agenda, luego de esta introducción, Manuel Winograd nos va a contar sobre este proyecto, planificación participativa e implementación de acciones para la resiliencia al clima en ciudades de América Latina, donde va a enfocar sobre cuáles son los resultados, las lecciones aprendidas y también el enfoque general del proyecto. Y luego tendremos las reflexiones desde la perspectiva de los tomadores de decisiones, donde representantes de los gobiernos municipales van a comentar también de su experiencia. Luego le damos espacio a los participantes para que hagan sus preguntas. Bueno, tengo el gusto de presentar a nuestro panelista de hoy, que es Manuel Winograd, que es actualmente asesor del Centro de Investigación Ambiental de la Universidad de Wageningen. Fue asesor principal en el programa de Sistemas Naturales y Vulnerabilidad de la Agencia Europea de Medio Ambiente
y también se desempeñó como científico senior visitante del CIRAD en Montpellier, Francia, científico principal en el programa Uso de la Tierra en el CIAT de Cali, Colombia, y también del Grupo de Análisis de Sistemas Ecológicos en la Fundación Bariloche en Argentina. Manuel tiene un doctorado en Ecología Tropical de la Universidad Paul Sabatier de Francia y maestrías en Gestión Ambiental y Biología de Poblaciones. Tiene una vasta experiencia como consultor del PNUMA, PNUD, UNITAR, ENDATM, RI y el Banco Mundial, el Instituto del Banco Mundial, etc. Dentro de sus temas de investigación está el tema de indicadores de sostenibilidad y vulnerabilidad y el desarrollo de herramientas de información. Próxima, por favor. Así como los métodos de evaluación de vulnerabilidad, adaptación, servicios ecosistémicos, uso de escenarios y modelos para la evaluación participativa. La presentación que ustedes están viendo acá está disponible en la parte de documentos, la pueden bajar y la pueden tener a su disposición también. Bueno, muchas gracias y le damos el espacio ahora para que Manuel nos cuente un poco más sobre este proyecto tan interesante. Antes de comenzar, mientras Manuel espera, les voy a pedir que puedan contestar este sondeo online para que nos puedan dar la idea de cuál es el perfil de nuestros asistentes. Estamos recopilando las respuestas en este momento. Les agradecemos que voten. Entonces, es importante saber si usted representa una ONG, o el sector público, gobiernos locales, el sector académico o el sector privado o empresarial. Así podemos también tener una presentación acorde a sus necesidades. Bueno, entonces ahora voy a cerrar el sondeo y voy a compartir los resultados. Podemos ver que el 38% es del sector académico, el 29% organizaciones no gubernamentales, el 19% gobiernos locales y el sector empresarial el 21%. Así que bueno, muchas gracias. Y ahora, Manuel, si tú puedes mostrar tu pantalla. Te podemos ver, pero no podemos ver tu pantalla. ¿Ahora se puede ver mi pantalla? No en mi caso. No sé si pueden comentar los asistentes, si pueden ver la pantalla, les agradecería. Ahí está, perfecto. Se puede ver. ¿Ya se ve? Sí, muchas gracias. Yo me voy a poner en mute cualquier cosa. Bueno, entonces pasemos, aunque tengamos 5 o 10 minutos de atraso porque empezamos. Primero que todo, quisiera agradecer a la Fundación Futuro Latinoamericano por haber organizado este webinar que nos permite compartir un poco los resultados de este proyecto en el cual hemos estado trabajando en el último año. Y obviamente a los donantes que han apoyado la iniciativa de Ciudades Resilientes, que han permitido también el desarrollo de estas actividades. Y para terminar con los agradecimientos, pues obviamente agradecer a los socios que permitieron que este proyecto se realizara, que son las ciudades de Santo Tomé, la ciudad de Dos Quebradas y la ciudad de Santa Ana. Y voy a tratar de organizar esta corta charla, que es un poco densa, pues refleja, como les dije, un año de actividades y de investigación y de lecciones aprendidas en este proceso. Entonces, como les dije, voy a tratar de organizar la charla alrededor de mostrar un poco el enfoque y nuestros objetivos para pasar después a darles algunos resultados en cada una de las etapas, seguido de lecciones aprendidas o de recomendaciones o de cosas que podrían ser importantes, y una pequeña reflexión de conclusiones para pasar después a escuchar a los panelistas. Entonces, en cuanto al proyecto, nuestro objetivo
Nuestro objetivo era desarrollar y aplicar no solamente una metodología y una caja de herramientas para apoyar un desarrollo urbano en ciudades intermedias, pero sobre todo el de que en este proceso tratar de involucrar a los actores de manera a garantizar que podíamos reforzar las capacidades para que este proceso participativo permitiera que todos los actores intervenían en la toma de decisiones. Entonces, más que un proyecto de investigación, esto era realmente un proyecto de acción para ver cómo podíamos iniciar este proceso y estas capacidades, y en realidad la metodología y la caja de herramientas era el medio que nosotros utilizamos para poder hacer que esto sucediera. Ahora, ¿en dónde trabajamos? Ya María José en la introducción más o menos les dijo a ustedes en las 3 ciudades que trabajábamos, pero es importante que yo les muestre a ustedes. En el caso de Santa Ana, en El Salvador, teníamos una institución líder, que era el Centro de Estudios para la Reducción de Desastres en Nueva York, con 2 socios, que era una ONG, un pulmón más, y un municipio, que era la Municipalidad de Santa Ana. En el caso de Dos Quebradas, la organización y la manera de trabajar fue lo mismo. El líder fue Wageningen Environmental Research, que coordinaba yo, y los socios eran la Cárden, la Universidad Tecnológica de Pereira, y como implementador el municipio de Dos Quebradas. En el caso de Santo Tomé, en Argentina, el líder del estudio de caso era el Instituto de Investigaciones para Ambiente y Desarrollo en América Latina, y los socios, además de la Municipalidad de Santo Tomé, era también la Universidad del Litoral. Entonces, como ustedes ven, es una combinación no solamente de instituciones y de tomadores de decisiones, sino también una parte de la sociedad civil y también la parte un poco más técnica. Ahora, ¿cuál es el contexto de las ciudades? Porque lo importante en esta iniciativa, y yo no quiero ir al detalle, es que se escogieron no solamente ciudades intermedias, sino que se escogieron ciudades con situaciones diferentes, con contextos diferentes, con procesos de planificación y ordenamiento territorial diferentes y con problemas y riesgos también diferentes. Yo no voy a ir al detalle en cada una de las ciudades porque ustedes pueden de todas maneras ver esta presentación y enterarse. Lo que me interesa del contexto de las ciudades es decirles que nosotros queríamos no solamente iniciar este proceso y ver cómo se crean capacidades, sino tener contextos completamente diferentes, completamente que nos permitieran realmente hacer un test de las herramientas y de las lecciones que aprendimos durante el proceso. Ahorita, lo que es importante en cuanto al contexto de las ciudades, además de los problemas, riesgos y la cantidad de población que tiene, es que en las 3 ciudades existen procesos que se relacionan con la planificación y el ordenamiento territorial que están en distintas etapas de su desarrollo o en distintos momentos que necesitan de la creación de cierto tipo de capacidades. Entonces, nuestro enfoque que desarrollamos para garantizar el camino del impacto se centra no solamente en la parte del proceso participativo, sino en los elementos de cambio que nosotros vamos a poder garantizar. En cuanto al proceso participativo, en realidad se desarrolla en 3 etapas fundamentales que tienen que ver con el mapeo de actores, las entrevistas y la preparación de lo que se va a hacer. Después viene una segunda etapa que es la parte de talleres, cómo hacer el reporte y cómo realizar la validación. Y una tercera parte que tiene que ver no solamente con la comunicación, el intercambio de los resultados, sino de utilizar las etapas que se han hecho como manera de garantizar la creación de capacidades. Ahora, ¿cuál es el objetivo de estos procesos participativos? ¿Cierto? Porque no es de hacer el proceso participativo por hacer el proceso, sino para asegurar elementos de cambio. Entonces, la primera etapa es para estar seguros de que se tiene acceso a la información que permita identificar no solamente la vulnerabilidad, sino los vulnerables, no solamente en el sentido de la población, sino también en el sentido de los servicios y los bienes ambientales, que son las bases para la construcción de resiliencia.
Y al mismo tiempo, esta parte nos permite evaluar no solamente la vulnerabilidad ambiental, que es lo que generalmente se hace, sino evaluar las vulnerabilidades que tienen que ver, hay veces, con la parte de vulnerabilidad social, vulnerabilidad económica o vulnerabilidad institucional. La segunda parte para los elementos de cambio es el de realmente ver cómo se puede cambiar las decisiones de manera a poder explorar alternativas y opciones y evaluar este portafolio de opciones de manera a que realmente se pueda implementar o ayudar a ver cómo se puede hacer para implementar. Y finalmente, asegurar la creación de capacidades. ¿Para qué? Para poder incidir en la toma de decisiones y para asegurar la implementación de las políticas y de las acciones que se identifican. Ahora, ¿qué es lo que implica? Y esto es muy importante no solamente desde el punto de vista técnico, porque hemos visto en el sondeo rápido que más o menos hay una tercera parte de técnicos, una tercera parte de ONGs y una tercera parte de tomadores de decisiones en este seminario. Las implicaciones para este proceso, que es muy importante que ustedes tomen en cuenta, es que hay etapas que parecen que son muy demoradas y que en realidad son muy cortas, y hay etapas que parecen que son muy cortas y en realidad son muy largas. Lo que quisiera yo decirles es de que la parte talleres, que es como el centro de este proyecto, en realidad consume solamente el 10% del tiempo, pero toda la parte de preparación, mapeo y entrevistas se lleva 2/3 partes del tiempo. Y después la parte de comunicación, intercambio, validación, creación de capacidades, es otra de los componentes muy importantes en donde uno no solamente se puede concentrar en los talleres, sino que es esencial el de uno saber cómo organiza el tiempo. Ahora, una vez explicados los objetivos y el enfoque, yo voy a ir rápidamente, solamente para ilustrar y darles un sabor de lo que se hizo en el proyecto, a mostrarles los resultados en función de estas etapas del proceso que yo les describí. Tienen que ver con el mapeo de actores, entrevista, preparación, con los talleres, reporte y validación, y con la parte de comunicación, intercambio y creación de capacidades. En la primera parte, lo primero que se hizo en el mapeo de actores, que es importante que ustedes sepan, es que lo que a nosotros nos interesó no era solamente mapear los actores, sino saber cuál era el flujo de relaciones entre esos actores, de manera a poder identificar dónde existe coordinación, colaboración, dónde hay confianza, intercambio, dónde hay desconfianza, dónde hay conflictos y confrontación, de manera a poder conocer cómo funciona el proceso de toma de decisiones y realmente facilitar en los talleres la intervención y la participación de todos. Una vez que uno hacía este mapeo de actores, es muy interesante también el de que en las entrevistas uno puede identificar la percepción de los problemas en base a estas entrevistas a los actores y confrontarlo con las evaluaciones más técnicas y científicas. Y yo solamente estoy ilustrando acá, como les digo, ustedes van a poder tener acceso a las publicaciones que se han hecho en este proyecto. Lo único que quiero ilustrarles es que, por ejemplo, en el caso de Santa Ana, es bastante importante de que la percepción de los problemas en base a las entrevistas a los actores permitía tener una visión un poco más de conjunto de la zona no solamente urbana, sino también periurbana y rural, que es muy importante en este tipo de contextos, porque las evaluaciones de los riesgos en base a los expertos estaban muy concentradas en el centro de la ciudad de Santa Ana para poder ver dónde se inunda las principales infraestructuras. Pero esa inundación no es más que la consecuencia de cierto tipo de manejos y de gestión de los recursos naturales en las zonas urbanas, rurales y periurbanas, y eso es lo que permitía identificar en este mapeo de actores. La otra cosa que era muy importante en la preparación de las entrevistas, en la preparación y en las entrevistas, es que no solamente eso permitía identificar a quienes tenía uno que invitar a los talleres, sino el de permitir, el de identificar cuáles eran las opciones que debían ser exploradas en los talleres. Y estas son en las 3 ciudades las diferentes opciones que surgieron como prioritarias, y en rojo solamente para ilustrar las que se hicieron en los talleres, porque realmente parecían como las que eran esenciales en el corto plazo para cada una de las ciudades para poder explorar la implementación. Ahora, esto era la parte de entrevistas. ¿Qué es lo que nosotros realmente aprendimos de esta primera parte que se relaciona con la información y la participación? Nosotros aprendimos que, contrariamente al mito que muchas veces existe,
lo que era el cuello de botella no era la falta de información, sino el de ser capaces de utilizar toda la información disponible. Es un mito de que no existe información para poder hacer este tipo de trabajos en las ciudades. Lo que sí es verdad es que muchas veces están en formatos diferentes, en que las instituciones aún del mismo municipio no la comparten, de que hay cierto tipo de dificultades. Solamente para darles el ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2012 hizo en Santana una evaluación de todo lo que era la vulnerabilidad de inundaciones y todos los resultados no eran conocidos por la municipalidad porque no se comunicaron y es la Universidad de Cantabria la que realmente sucedió. Yo estoy aquí mandando un pequeño chat. La otra cosa que nos permitió aprender es que la participación es muy importante, pero uno tiene que tener mucho cuidado porque corre uno el riesgo de que se convierta en una deliberación permanente, y una parálisis de implementación de acciones en curso. Entonces esto hace que se empiecen a promover agendas políticas y personales, cosa que dificulta un poco la cosa. La otra cosa muy importante, no solamente ya como parte de dificultad, sino como parte positiva de que hay que seguir, es que en cuanto a información y participación, es necesario que todas las ciudades de este tipo sean capaces de poner sistemas de información, pero hay que tener mucho cuidado en que estos sistemas de información tienen que estar basados en programas de código abierto que sean muy simples de usar, flexibles de actualizar y que permitan una evaluación transparente. No es necesario en este tipo de cosas entrar a instalar programas muy complicados y cosas muy complejas. Por otro lado, es necesario en esta parte de la participación diferenciar entre presencia y asistencia, que es supremamente fácil de lograr, con la implicación y el compromiso que sí es más difícil de lograr y mantener, sobre todo en toda la parte que es la sociedad civil y cierto tipo de instituciones. Ahorita pasando a la parte de los talleres, esto solamente como información un poco más técnica y es para mostrarles el tipo de... Ustedes me perdonarán, pero es Julián, que es el panelista que me está llamando porque no puede entrar. Entonces le paso el mensaje a los organizadores a ver si pueden ayudar en esto, porque él me está llamando y yo no le puedo contestar para seguir con ustedes. Sí, entonces, no te preocupes, estoy en contacto, Manuel, no te hagas problema. Ok, entonces, volviendo un poco a los talleres y para mostrarles un poco cómo se organizaban estos talleres, para demostrar a ustedes lo útil que es este tipo de herramientas y de procesos. Esto es solamente para como ejemplo, en Dos Quebradas, cómo se organizó durante 3 horas poder construir cuáles eran las áreas calientes a donde había que hacer restauración. Entonces, esto yo les puedo compartir si están interesados, las personas que están en este webinar más técnicas, podemos compartir y organizar un Skype o compartir información por mail en cómo se organizaban este tipo de entradas de los datos y salidas. Todo esto se hacía de manera transparente y en el mismo taller se podían cambiar la manera de organizar la información, la entrada o salida de datos. Entonces, esto era una de las cosas centrales de los talleres. Ahora, como resultado de estos talleres, y es lo más importante para mostrarles a ustedes, se logró, por ejemplo, en el caso de Dos Quebradas, esto es el resultado del taller, identificar no solamente en las áreas urbanas, sino en las áreas periurbanas y rurales, dónde están las áreas prioritarias para tomar acciones. Esto es un mapa en 3 dimensiones como resultado del taller de Dos Quebradas, donde se puede ver cuáles son las áreas claves para la reforestación, porque hay alto riesgo, porque hay alto conflicto, las áreas con alto riesgo pero sin conflicto, etcétera, etcétera. Yo no quiero ir a los detalles porque no es el objetivo en media hora o 25 minutos de quiero mostrarles a ustedes que este tipo de talleres lograba no solamente ir al detalle en la ciudad, sino tener también una visión de la ciudad en su conjunto. Ahora, en el caso de Santana, se identificó de otra manera el mismo tipo de áreas prioritarias, pero Santana tenía la necesidad de buscar más dónde debería buscar zonas de protección para retención de aguas y quiénes eran los que deberían organizar. Esto es lo que aparece con los arbolitos
un poco en verde o un poco en marrón, que era quien tenía que organizar. Pero en el caso de Santana, este recuadro en blanco, que es el centro de la ciudad, se necesitaba un poco más de detalle. Y acá en este pequeño mapa se ve el mapa de catastro, en donde también se puede identificar las áreas donde debería uno tratar de mejorar e implementar cierto tipo de infraestructuras verdes por reforestación, las áreas en azul, que son las áreas capitales porque son áreas de captación de agua, las áreas en rojo, que son las zonas de alta inundación, y las áreas en naranja, que son las áreas con riesgo de deslizamientos. Entonces, solamente para mostrarles a ustedes que no, en los talleres no solamente se lograba el de tener un mapa y una visión de conjunto, sino también se podía ir al detalle, y al detalle aún de poder tener mapas de cadastro, perdón, no de catástrofe, sino de cadastro, para poder ubicar aún los lotes donde uno podía llegar a tener acciones. Y aún más, tanto en Dos Quebradas como en Santana se organizaron visitas y podemos visitar cierto tipo de lotes y de casas en donde las cuestiones eran de mucha urgencia como para validar. En el caso de Santo Tomé, la orientación del taller fue un poco distinta, y en lugar de ser en el área urbana y rural, se concentró mucho en el área urbana y sobre todo no en las infraestructuras verdes, sino más en las infraestructuras grises, que tenían que ver con todo lo que es alcantarillado y protección contra inundaciones. Y este mapa ilustra las áreas periurbanas en donde es altamente prioritario o medianamente prioritario construir este tipo de infraestructuras. Como les digo, yo no quiero ir al detalle, solamente les quiero mostrar de manera genérica. Ahora, la validación, porque una vez que están los talleres, la validación es sumamente importante, tuvo que ver con 3 ciudades, pero también 3 contextos, lo que implicó organizar 3 procesos distintos. Por eso en Dos Quebradas los talleres se organizaron para priorizar las opciones y hacer unas fichas de proyecto que se presentaron a la municipalidad. En el caso de Santana, dado que se generó toda una participación, lo que se organizó fueron unas mesas de cambio climático en donde participó la sociedad civil, los tomadores de decisiones y la parte técnica, y se realizaron fichas de proyecto que se presentaron a la municipalidad. Mientras que en el caso de Santo Tomé se organizaron talleres diferentes para la municipalidad, para la sociedad civil, en cuanto a lo que era gestión de riesgo, resiliencia e innovación. Y en base a estos talleres se realizaron las fichas de proyectos. Ahora, lo único que fue un poco genérico y sistematizado es que los criterios de priorización de los proyectos fueron en base a la viabilidad económica y financiera, el tipo de acciones estructurales y no estructurales, tratar de que fueran en el marco de tiempo del corto plazo y en el marco espacial en función de si era necesario en zona urbana o periurbana. Esto es un ejemplo solo de ilustración, no voy a ir en nada al detalle del tipo de fichas de proyectos que se hizo, en donde se pudo llegar a no solamente identificar el objetivo, la institución líder, la duración, pero también a poder calcular los costos y la ubicación dentro de la ciudad, que es lo que se muestra acá. Vuelvo y repito, detalles de todas estas fichas y todo se pueden mostrar y enviar una vez que terminemos el webinar, porque hay una serie de materiales que ya se están elaborando o que ya están terminados. Ahora, las lecciones aprendidas en cuanto a esta segunda parte es que hay un problema en los talleres, y es que cuando uno hace esta producción de información en forma de mapas, existe el problema de que eso se percibe como si fuera la realidad, no como parte del proceso. No es porque el taller se produce un mapa, ese mapa va a cambiar. Por eso en la validación se insistió mucho en la manera de poder regenerar o reconstruir estos mapas, porque el hecho de que uno construya un mapa no quiere decir, y al mismo tiempo esto permitía desmitificar un poco lo que pasaba con esta parte de coproducción. Otra de las dificultades en cuanto a la validación y los talleres es que existe muchas veces una asimetría muy grande entre los niveles de toma de decisiones y las escalas de las acciones para implementar estos proyectos. En otros términos, muchas veces uno encuentra que la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Infraestructura o la Unidad de Gestión de Desastres
puede unirse estas tres a hacer cierto tipo de acciones, pero la implementación es realmente muchas veces en los jardines de las casas que están al lado de un río o en toda una serie de calles en un barrio, lo que hace que es a veces difícil. En cuanto a la parte muy positiva y que tenemos que llegar a imitar, es que en los talleres se logró hacer un balance entre participación y monólogos, porque muchas veces es muy difícil, entre los mandatos y las agendas, entre las teorías y las realidades, y realmente una cosa que se logró es tratar de bajar a cómo implementar y que no solamente fuera bla, bla, bla. Es decir, que no solamente fueran ideas fuera de toda realidad. Ahorita, la otra cosa que se... Manuel, disculpa, no se ve tu slide de lecciones aprendidas. Si le puedes adelantar una más, sale la ficha del proyecto, lo que se ve. ¿Ahora ya se ve? Porque estamos perdiendo esta información tan valiosa. Todavía no, esperemos un segundo. Se ve bien, perfecto. Gracias. Ya sí, ahora, listo. Entonces, yo no veo la parte... Sí, perfecto, ahora se ve perfecto, gracias. Ok, entonces pasando a la última de las lecciones aprendidas, es que como yo les mostré a ustedes en cuanto a los criterios, realmente el portafolio de opciones se pudo elaborar en base a lo que es relevante y técnicamente y financieramente sólido, ¿cierto? Pero también dar señales claras de que el portafolio de opciones no solamente se basa en temas urgentes, en agendas políticas de corto plazo o intereses puntuales o sectoriales. En cada una de estas ciudades existían, por ejemplo, presiones muchas veces del sector de urbanización para que se tome o no se tome en cuenta tal zona, o para que se tome o no se tome en cuenta cierto tipo de infraestructuras, o se tome o no se tome en cuenta. Entonces, este tipo de talleres y de validación permitió el de poder progresar en esto. Y pasando a la última etapa en cuanto a lo que es la comunicación y difusión, obviamente que hicimos cierto tipo de materiales que son esenciales, resúmenes de los talleres, guías de cómo hacer el proceso participativo, avisar a la prensa, pero muy importante lo que yo les dije de estas validaciones e intercambio y utilizar todo esto y los talleres para asegurar la capacitación y el apoyo. Por otra parte, es muy importante saber que en esta implementación, en esta parte de comunicación, uno tiene que asegurarse la implementación y la incidencia para tratar de promover el intercambio en ciudades. Una de las cosas que todas las ciudades, de las 3 ciudades, nos dijeron es la dificultad que ellos tienen muchas veces como ciudades intermedias de conseguir el acceso a fondos, de conseguir información para integrarse en iniciativas que están en la arena internacional, tener acceso muchas veces a las agendas de los gobiernos nacionales y que ellos no tienen ninguna manera de influir. Las ciudades grandes como Buenos Aires, México, Bogotá, Santiago, tienen muchas capacidades y tienen mucho poder de influencia. En cambio, estas ciudades intermedias muchas veces están con falencias en eso. Entonces, para poder asegurar esta implementación e incidencia, el intercambio en las ciudades permite el deber como la planificación y el ordenamiento urbano permite definir este portafolio de opciones en función de los procesos en curso, pero desligándose de las agendas políticas y sectoriales. En cuanto a implementar, esto hay que tener en cuenta de que esto no implica el de que hay que tener todo un plan de desarrollo ya implementado, porque eso es el síndrome de que como no tengo todo, no tengo toda la información, no tengo todo ya, entonces no lo puedo empezar. Esto permitió romper esa barrera, ¿cierto? Y poder empezar con cosas muy simples de gestión y riesgo de desastres para empezar a avanzar e implementar proyectos que en muchos casos eran proyectos de 4 o 5 mil dólares para poder empezar a hacer las cosas. Ahora, esta incidencia y esta implementación permiten no solamente aumentar la incidencia, sino lograr sinergias para integrar a las ciudades a las iniciativas que están sucediendo, tanto en los países como en la región, como internacionales. Esto permite promover agendas, compartir experiencias, mejorar mecanismos, acceder a fondos y asegurar la apropiación y el empoderamiento ciudadano y crear las capacidades en las ciudades. Ahora, las lecciones aprendidas en esta parte es que, aunque es bastante difícil comunicar e implementar
la parte de evaluación de las compensaciones como resultado de las diferencias o de los impactos diferenciales de cada ciudad. Y acá me tomo la molestia de completar un poco, de que también aprendimos mucho el de que no existen soluciones ideales en donde todos son ganadores. Por lo general, cada opción tiene sus ganadores y sus perdedores, pero lo que es importante acá es que esto permite ver cuáles son las compensaciones y mostrarle de manera transparente a todos los actores y que ellos sean los que construyen esta información para poder analizar esto. Ahora, la otra de las cosas muy importantes en la implementación es que la realidad diaria lleva a respuestas por lo general muy reactivas en base a urgencias. Con este tipo de procesos es posible asegurar y crear procesos más proactivos para que esta exploración de opciones realmente demuestren que la reducción de desastres y la construcción de resiliencia pueden ayudar aún a las respuestas reactivas que muchas veces se necesitan por las urgencias de todos los días. Ahora, lo que es también necesario de saber es que en esta parte de comunicación, la agenda sobre la resiliencia debe vincularse a los procesos en curso, porque el cambio climático todavía no es un asunto electoralmente prominente. Recuérdese que en muchas de estas ciudades las elecciones son cada 3 o 4 años y los tomadores de decisiones tienen que estar pendientes de este tipo de cosas. Ahora, lo que sí está en todo momento en la agenda política en estas ciudades es las emergencias climáticas. Entonces hay que estar muy pendiente de esto. Ahora, para incidir en las políticas es necesario cambiar ciertos factores relacionados con gobernabilidad, como el acceso a información para mejorar la credibilidad o el de asegurarse la articulación del trabajo conjunto, sobre todo para asegurar el escalonamiento de las acciones, porque este proyecto solamente duró un año y uno en un año obviamente que no cambia todo, pero uno en un año sí puede garantizarse el de poder hacer ciertas cosas. Ahora, dos últimas reflexiones como conclusiones y tienen que ver con qué es lo que las ciudades nos dijeron a nosotros que se logra como impacto. Y es que ellos encuentran que se mejoró la actitud para el diálogo, la sensibilización para ver que lo político y lo técnico es importante, crear capacidades para compartir y utilizar información y sobre todo integrar las áreas urbanas, periurbanas y rurales. Pero otra cosa muy importante es no solamente lo que las ciudades nos dicen, que obviamente es capital, pero nosotros como equipos, qué es lo que vimos como proceso, y es el proceso asegura no solamente flexibilidad y transparencia, sino que con la flexibilidad y transparencia permitimos que haya menos agendas políticas, menos grupos de presión y menos fragmentación de decisiones, lo que permite disminuir las asimetrías en acceso, producción de información y menos conflictos para acordar intereses confrontados y mejorar la respuesta de aplicación de normas, leyes e instrumentos, evaluar las raíces de los problemas y sus causas y no solamente estar corriendo detrás de las consecuencias e integrar de nuevo áreas urbanas, periurbanas y rurales porque se encuentran los principales servicios ambientales que van a ser la base de la resiliencia. Y acá termino yo, no sé si me excedí de mi tiempo, según mi reloj, tomé 25 minutos y le paso yo la palabra a los comentaristas. Bueno, muchas gracias, Manuel, muy interesante todo lo que nos has contado. Ahora tenemos la posibilidad de preguntarles a las representantes de las ciudades sobre cómo el proyecto les sirvió, ¿no? Tanto en los proyectos en curso como qué aspecto innovador trajo en cada una de las ciudades. Para eso tenemos la posibilidad de contar con Julián, que representa a la alcaldía de Dos Quebradas, que le damos la bienvenida. Lamentablemente, de la municipalidad de Santa Ana o de la ciudad de Santa Ana, Milton Reyes no está disponible, pero sí está Caleb Padilla, que estuvo también muy involucrado en la implementación. Lamentablemente, Jonathan Roberto no se ha podido comunicar de la municipalidad de Santo Tomé. Entonces, me gustaría darle la palabra a Julián, que nos cuente entonces cómo este proyecto le sirvió a Dos Quebradas, más allá de lo que comentó Manuel, si nos podrías dar tu perspectiva. Muchas gracias, Julián. Bueno, muy buenos días a todos.
Muchas gracias por la invitación. Pues este proceso es un proceso que venimos haciendo nosotros como Manuel durante el año pasado, que gracias a ese acompañamiento y como a la dinámica que tienen en el proceso, logramos identificar aspectos en los cuales venimos trabajando. Dos Quebradas es una ciudad que tiene un proceso de resiliencia ya desde hace varios años, digamos 8 años nosotros trabajando en ese sentido, fruto desafortunadamente de lo que decía Manuel, de un desastre que ocurrió aquí en el cual hubo vidas perdidas. Entonces, ahí yo creo que una fortaleza en ese sentido, lastimosamente a esto, pero en la cual hemos venido trabajando. El tema de resiliencia, lógicamente, no es a temas de atención de desastre, esa no es pues la, la fortaleza de la temática, sino que es prepararnos y dejar todas esas cosas que tenemos hoy, esos cabos sueltos, y que podamos como nosotros comenzar a incorporarlos alrededor de la temática ambiental. Para mí es fundamental. Yo soy el secretario de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental del municipio de Dos Quebradas, entonces yo creo que alrededor pues, de lo que hemos venido trabajando y del proceso que se llevó a cabo con el acompañamiento de Manuel, pues a pesar de que dentro de nuestra agenda política ya estaba como incorporado el tema de la resiliencia, que para mí pues es como el factor importante dentro de todo lo que quieren hacer las ciudades, y es comenzar a hablar desde lo político, porque pues si no se incorpora dentro de la agenda, lógicamente no van a haber unos planes de acciones, no van a haber un presupuesto, entonces eso es fundamental. Yo creo que para el ejercicio que se llevó a cabo, Discúlpame, Julián. Disculpa que me interrumpa. No se ve tu cámara, no sé si la has conectado, pero sería bueno que salgas y todos te podamos ver. Si no, sigue adelante, no hay problema. Ahí, listo. Ahí está, así lo podemos ver. Gracias, Julián, perfecto. Entonces les decía que esas herramientas que nos dejaron ustedes o que nos dejó Manuel con la participación pues, de la comunidad son supremamente valiosas, porque de pronto uno desde lo técnico y de lo profesional como que olvida escuchar a la gente. Entonces ese tema de hacer participativo todos esos procesos, lógicamente eso tendrá que pasar, como decía Manuel, por un proceso de validación a través de los técnicos, pero el volver a escuchar qué es lo que quiere la gente, qué es lo que están ellos pensando. Fruto de ese ejercicio, nosotros reunidos con el tema de acueductos comunitarios, Dos Quebradas es una ciudad con altas precipitaciones y dependemos en gran medida en las zonas rurales y en parte del casco urbano de los acueductos comunitarios. Aquí hay más de 60 acueductos en el municipio. Entonces, de fruto de ese trabajo, de escuchar a la comunidad, estamos trabajando en este momento con los acueductos comunitarios en procesos de fortalecimiento, de reforestación. Entonces, yo creo que eso vuelve como que nos pone los pies sobre la tierra. Nosotros trabajamos lógicamente sobre un plan de acción, pero hay cosas que son de nuestra misión y que tenemos que vivir constantemente actualizando y capturándolas de lo que la gente expresa y lo que la gente lo dice. Me pareció también un tema muy importante, y es que el mayor fortalecimiento es que no estamos trabajando solos. En el proceso que tuvimos en Panamá de escuchar las diferentes experiencias, a pesar de que todas ellas son bastante diferentes, que las necesidades son como muy puntuales, también nos damos cuenta de que hay unos procesos que tienen o que surgen de la necesidad de la cotidianidad, y entonces en base a eso, con base en eso, tenemos que ser lo más simplistas posibles para comenzar a atender esas necesidades. O sea, aquí hay un tema que dice Manuel: nosotros somos ciudades que estamos en crecimiento, pero que no podemos esperar a tener los problemas grandes de una ciudad como con más de 500.000 habitantes. Dos Quebradas hoy tiene 200.000, se proyecta que para este próximo año o los 2 próximos años vamos a crecer con otros 50.000 habitantes. Entonces, la demanda de espacio y de servicios es bastante grande. Entonces, tenemos hoy que comenzar a proteger el tema de los recursos. Es como logramos ese equilibrio entre crecimiento y conservación. Entonces, todo eso, pues, lo hemos incorporado al plan de ordenamiento territorial. Y entonces, el trabajo, a pesar de que es bastante arduo, tiene que ser incorporado lo más inmediatamente posible. Todas estas herramientas que ustedes nos proporcionaron en los talleres, hemos venido nosotros analizándolas y lógicamente yendo incorporándolas poco a poco a nuestros procesos administrativos. Bueno, muchas gracias.
Sí, muchas gracias. Yo quiero resaltar lo que tú decías, ¿no? Que cómo el proceso, al ser participativo, ha ayudado también a visibilizar a la ciudadanía y también creemos que le da sostenibilidad a largo plazo. Acá también tenemos a Caleb Padilla, él está en El Salvador, representa a la ciudad de Santa Ana y la ONG Un Pulmón Más, que también estuvo participando de la implementación de este proyecto. Caleb, contanos tu perspectiva de cómo este proyecto ha servido a la ciudad de Santa Ana. Bueno, tengan todos buenos días. Para nosotros en la ciudad de Santa Ana, pues ha sido de suma importancia el poder llevar a cabo este proyecto. Es un proyecto que no se había realizado nunca en la ciudad y por lo cual también tuvimos un poco de obstaculización con el tema de la documentación. Ya lo mencionaba Manuel, que pues no había documentación socializada con la sociedad civil, pero en estos momentos, bueno, me piden ahorita... no encuentro la solicitud. Tal vez me informan si me pueden ver. Quizás no sea posible, pero bueno, seguimos, igual te escuchamos. Bueno, para nosotros fue bastante importante porque al final logró que los tomadores de decisiones y la sociedad civil pudiéramos conectarnos en unos talleres, pudiéramos nosotros también conocer lo que el proceso que se estaba teniendo y las conclusiones que las cuales nos han llevado a realizar diferentes propuestas y como organización pues también nos permitió a nosotros conocer, digamos, en este proceso lo que tenía que seguir y cómo también podíamos nosotros trabajar en conjunto con la municipalidad y poder generar verdaderamente soluciones para los problemas que estábamos teniendo, como el tema de inundaciones, que es el tema más sensible, el cual, por ejemplo, el día de ayer hubo tormenta aquí en la ciudad, algo que no se daba durante muchos años, pero en enero pues empezó a llover y pues eso nos empieza a causar también la sensación de que no hemos estado preparados para hacerle frente a eso durante cualquier época del año. Pero ahora que ya se tienen las propuestas y ya se tienen las conclusiones, pues sabemos de que esto va a permitir que, ¿verdad?, podamos dar soluciones a mediano, a corto y a largo plazo. Entonces, eso fue para nosotros una experiencia verdaderamente enriquecedora. Permitió que pudiéramos generar estas propuestas y trabajarlas en conjunto con los tomadores de decisiones y con la municipalidad. Así como sociedad civil, nosotros pues estamos generando lo que es esta conexión entre todos los actores dentro de la ciudad de Santa Ana. Bueno, muchísimas gracias, Caleb, por tus palabras. Bueno, le queremos agradecer a nuestros comentaristas y a Manuel. Ahora le vamos a dar el espacio a nuestros asistentes, que tenemos varias preguntas interesantes. Antes que nada, una de las preguntas está relacionada, que les explique también cómo fue la génesis de esta iniciativa. Esta iniciativa nace con financiamiento de la Alianza Clima y Desarrollo, en inglés Climate and Development Knowledge Network, y también el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, IDRC, que es una organización canadiense, y esta iniciativa está siendo implementada por la Fundación Futuro Latinoamericano en Ecuador. Entonces, vamos a pasar a las distintas palabras. Tenemos varias de Marta Castillo. Marta quiere saber cuál fue la experiencia en la unificación del nivel de información, ¿no? Cómo se incluyeron los distintos escenarios. Contesto yo. Sí, por supuesto. Sí. Ahorita, el tema acá, más que utilizar, si entiendo bien la pregunta de Marta, me imagino que es de cómo se trató de sistematizar y uniformizar la información en cuanto a riesgos y vulnerabilidad utilizando escenarios de cambio climático. Entonces, esto, por un lado, se utilizó la información disponible en cuanto a lo que es riesgo actual que las ciudades tenían, que las universidades que actúan en las ciudades tenían, y se utilizó distinta información, porque acá no se hizo información nueva, todo fue con información existente, y se utilizaron información de cada una de las iniciativas que habían sucedido en las ciudades, porque eso es lo que yo dije al principio, la cantidad de información y de iniciativas que existen aún para ciudades intermedias. En los tres casos existía información suficiente para saber cuáles serían las vulnerabilidades actuales
y las vulnerabilidades futuras sin tener que hacer ningún cálculo ni ninguna generación de nuevos escenarios. Ahorita, por ejemplo, en el caso que yo mostré, en la percepción de lo que era el riesgo y vulnerabilidad en Santa Ana, esos mapas permitían ver lo que eran los riesgos de inundación actuales y los riesgos de inundación con o sin cambio climático. Todo ese tipo de información existía, lo que no estaba era socializada, como dijo Caleb. Bueno, muchas gracias, Manuel. También Marta le pregunta a Juliana aquí si los resultados se incluyeron, cómo estos resultados se incluyeron en el plan de ordenamiento territorial, si esto ha ocurrido o si va a ocurrir. Bueno, lógicamente, dentro del plan de ordenamiento se viene trabajando ya desde hace 2 años, que es lo que tenemos nosotros en la administración en este momento, pero sí hay acciones que tienen que ser como ajustadas. Como este documento pasa por la autoridad ambiental, que es en este momento Carver, antes de su actualización, pues hay diferentes actores. Esto se ha venido trabajando desde planeación, desde la DIGER, desde la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental. Entonces, ha sido como muy participativo el tema. Hay una de las iniciativas que nos dejaba, de los programas que nos dejaba el taller, era el tema pues de conservación de los derrelictos de bosque, de las zonas forestales protectoras, pues que ya está estipulado dentro de la reglamentación de la legislación. Entonces, es como hacer los pequeños ajustes para que ese tema de expansión que estamos viendo en el municipio de Quebradas respete esas zonas de conservación. Entonces, esa es la manera como la hemos ido incorporando. Eso ha sido como un trabajo muy interdisciplinario. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos otras preguntas. Tenemos acá Henry Francisco, que pregunta cuál es la prioridad dada al planeamiento participativo para la resiliencia climática luego del programa realizado, ¿no? Luego de este proceso. ¿Cuál es el tiempo propuesto para el desarrollo de las opciones que se han identificado y cómo se puede garantizar la continuidad? Esta parte es importante porque es el riesgo que siempre corren este tipo de proyectos, porque pues este proyecto, como les dije, dura 1 año, y por otro lado los mandatos municipales, Caleb en Santa Ana y Julián en Dos Quebradas podrán reconfirmar, son mandatos de 3 o 4 años. Ahora, precisamente lo que se logró hacer en este proceso es identificar, como yo les dije, uno de los criterios era cuáles son las acciones de corto plazo que se pueden ir implementando en el mandato actual o durante los mandatos actuales. Tanto en la ciudad de Santa Ana, en la ciudad de Santo Tomé, como en la ciudad de Dos Quebradas, los 3 proyectos prioritarios que se definieron son implementables en un rango máximo de 24 meses, es decir, que durante estos mandatos son del todo realizables. Por otro lado, los procesos que se iniciaron es obviamente iniciativa, pero Caleb puede dar, por ejemplo, un caso de cómo se están tratando de garantizar, independientemente de las autoridades que estén, cómo se puede organizar la sociedad civil para asegurar que este tipo de iniciativas no se corten por el hecho de que cambió el alcalde, cambió el consejo municipal. Ahorita, cada una de las ciudades tiene un contexto diferente. Como Julián lo describía, en el caso de Colombia, el plan de ordenamiento territorial es un mandato legal para que los municipios puedan recibir las contrapartidas del Estado. Entonces, los planes de ordenamiento territorial en Colombia no corren ningún peligro en el sentido de que es una ley. En el caso de Santo Tomé y de Santa Ana, es un poco más dependiente de lo que puede estar sucediendo en los procesos políticos. Pero eso es lo que estamos tratando de asegurar como continuación, y para eso es que se hicieron las fichas, garantizar el de que ahorita continúa, no solamente porque nosotros estamos presentes, porque nosotros ahora nos retiramos, pero sí dejar las bases, ¿cierto? Ya sea con planes de ordenamiento territorial, con las mesas del cambio climático, y con las capacidades que se han creado en Santo Tomé.
No sé si Julián y Caleb quieren agregar algo en cuanto a cómo asegurar que estos procesos no se paren por el hecho de que el proyecto se termina o cambian las autoridades. Bueno, yo creo que uno de los programas que salieron de ese fortalecimiento del cual habla Manuel es el tema de las fortalecimiento de las veedurías ciudadanas. Aquí en Colombia pues, es un tema bastante fuerte, también está estipulado dentro de la legislación. Pero pues básicamente es eso, cuando usted involucra a la comunidad y cuando le da las herramientas, no para que se conviertan en un tropiezo, sino para que ellos sean los garantes de que esos procesos no dependan de los mandatarios, sino que dependan es de la necesidad y del sentir de la misma ciudadanía. Entonces con eso estamos asegurando, yo creo que la viabilidad y sobre todo el mantenimiento de esos programas y esas cosas que se han identificado. Nosotros en la ciudad de Santa Ana, pues hemos conformado lo que son las mesas del cambio climático, a donde conformamos, aparte de la sociedad civil, los tomadores de decisiones y las municipalidades, también órganos de gobierno, en el cual nosotros nos permite eso, darle una continuidad al trabajo independientemente si la alcaldía cambia dentro de 3 años o lo hace, digamos, el partido que está dentro de la alcaldía, porque muchas veces se cambian los planes cuando esos cambios se generan, pero dentro de la mesa, como está conformada por todos los tomadores de decisiones que tienen independencia de la alcaldía, pues eso nos permite a nosotros ir dándole continuidad a los proyectos y a la misma vez al que llegue de la alcaldía decirle, bueno, estos son los proyectos que se están realizando y se tienen que continuar. Así que eso nos permite a nosotros el poderle dar seguimiento a los proyectos sin interrupciones por los cambios de gobierno locales que muchas veces se tienen. Y yo quisiera completar, no quisiera, María José, no quisiera perder la oportunidad de recordar que de manera a poder garantizar que esto continúa, también existe lo que sucedió en este proyecto y es que las 3 ciudades pasaron a formar parte de la campaña Ciudades Resilientes del Programa de Naciones Unidas para la Reducción de Desastres, lo que constituye una plataforma y una especie de presión de compromisos que las ciudades tienen que asumir y seguir cumpliendo. Entonces eso también ayuda mucho, el de ayudar a las ciudades a integrarse en iniciativas que existen. Bueno, muchas gracias, Manuel. Disculpen que los empuje a la brevedad, pero hay varias preguntas y no me gustaría dejar a los asistentes sin responder sus preguntas. Vamos a hacer 2 más. Acá tenemos a Gloria Estela García, que está preguntando desde la Corporación Antioquia en Medellín, Colombia, y ella quiere saber qué logros concretos se obtuvieron en la implementación en las 3 ciudades desde su punto de vista. No sé si quiere contestar Julián y Caleb, como para que no sea yo diciendo qué genios que somos. A mí me gustaría más el de que Julián y Caleb den algunas indicaciones de cómo la recuperación de los bosques, las veedurías ciudadanas, las campañas para poder implementar leyes y que ellos describan cómo se garantiza la implementación. En la ciudad de Santa Ana, pues para nosotros nos permite ver el camino hacia dónde queremos llegar y también saberle exigir o guiar a la municipalidad hacia dónde debe de caminar la ciudad. Ya no es aquello de que solamente la municipalidad decidía hacia dónde se iba, sino que la misma sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y toda esa conexión se pueda, digamos, tener una sinergia para poder trabajar en los temas ambientales que afectan a la ciudad y que posiblemente a futuro pudieran afectarla. Así que uno de los resultados para nosotros ha sido eso que permitió la participación ciudadana en cuanto a las decisiones ambientales que se toman dentro de la municipalidad. Bueno, en el caso de Santo Tomé, yo tomo un minuto la palabra para decirles que los 3 proyectos prioritarios que se definieron, que tienen que ver más con educación ambiental, la municipalidad ya está dando el financiamiento para implementar estas 3 campañas de educación ambiental que tienen que ver con la reducción de riesgo, infraestructuras grises como el alcantarillado y la creación de capacidades, sobre todo en la sociedad civil, para que puedan participar. No sé si Julián quiere agregar algo. Bueno, sí, lo que dice Manuel, o sea, con base en las 3 programas que se identificaron aquí en el municipio de Los Quebradas, entonces puntualmente lo que hizo este año dentro del plan de acción fue garantizar que
esas acciones tuvieran recursos. Entonces, lo más importante y la acción puntual es que logremos nosotros abrir un espacio, o sea grande, sea pequeño, pero que tenga garantizado los recursos para que nosotros este año podamos nosotros garantizar que esas acciones que no son ni requieren muchos montos económicos, pero que sí deberían de contar con procesos de participación, no solamente pues del municipio, sino de entidades como la CARDER, que fue la que nos acompañó a nosotros o nos dio la mano en este taller. Entonces hemos logrado que esos lazos se afiancen y que tengamos nosotros hoy unas acciones tendientes a que le demos solución durante este año al fortalecimiento de lo que allí se identificó, que es el tema de veedurías, el tema pues de lo que yo decía de fortalecimiento en productos comunitarios y sobre todo en zonas forestales protectoras. Y de allí también nace que nosotros estábamos muy dados, era como estamos muy dados a apagar el incendio. Entonces surge también un tema que hemos venido manejando desde el año pasado, lo identificamos con el tema de comunales, y es que necesitamos hacer presencia institucional cuando se presentan hechos que atenten contra cualquier tema ambiental en el municipio, y para eso se creó una patrulla ambiental que cuenta con temas de policía, de personal técnico. Entonces ellos están constantemente patrullando para no esperar a que ocurran hechos lamentables contra nuestros bienes ambientales, sino que podamos dar respuesta inmediatamente a eso. Bueno, muchísimas gracias. La última pregunta, que es de Andrés Rolón, es si las dificultades que se encontraron en la implementación del proyecto fue similar entre las ciudades o se pudieron identificar factores específicos que facilitaron la implementación de la metodología. Obviamente, y yo de pronto también ahora Julián y Caleb tienen algo que agregar, obviamente que hubo dificultades y la manera de resolverlas completamente diferentes en las ciudades, porque como yo lo dije, las ciudades están en procesos muy distintos. Una ciudad como Dos Quebradas, que ha avanzado muchísimo más en cuanto a lo que es gestión de desastres, y además por la legislación colombiana tiene esa especie de espada de Damocles encima, es la necesidad de hacer su plan de ordenamiento territorial si quiere recibir el dinero del gobierno central. Es muy diferente que el proceso de planificación y ordenamiento urbano que está apenas surgiendo en Santa Ana, como Caleb lo puede explicar, o por ejemplo es muy distinto al plan de base que ya existe para Santo Tomé, pero que no se ha implementado ahorita. La otra cosa que hay que tomar en cuenta es de que las tres ciudades están en contextos supremamente diferentes. El caso de Dos Quebradas es que Dos Quebradas no solamente ha ido creciendo, sino que en este momento hace parte del área metropolitana del Gran Pereira, lo que hace que también las soluciones, las problemáticas y los procesos son distintos. En el caso de Santa Ana está un poco como más aislada en el país, y en el caso de Santo Tomé hace parte del área metropolitana de Gran Santa Fe, lo que hace que Santa Fe, la ciudad de Santa Fe es el hermano grande y Santa Fe es la chiquita. Entonces eso también hace que las soluciones, las dificultades y los procesos son completamente diferentes. No sé si cada una de las ciudades quiere hacer algún comentario. Bueno, tal vez en la ciudad de Santa Ana algo que sí fue, que obstaculizó mucho el tema fue el tema de que no hay una socialización de la documentación o de las investigaciones que antes se habían realizado. Por ejemplo, nosotros teníamos el plan MADUR, que se había realizado, el plan de ordenamiento territorial en el 97, y que indicaba que la ciudad debía expandirse hacia el lado norte, pero digamos nadie siguió ese lineamiento porque no había quien estuviera pendiente de eso, y las municipalidades decidieron expandirse hacia el sur, que es lo que ahora ha traído las consecuencias de las inundaciones en la ciudad. Entonces, eso de no socializar la documentación muchas veces es una gran barrera, pero ahora que las mesas pues están conformadas y los actores están pendientes de lo que se está generando, pues nos permite a nosotros ir avanzando en eso, y creo que para nosotros ese fue el mayor obstáculo que obtuvimos en esta investigación. Bueno, muchísimas gracias entonces por todos estos comentarios. Tengo más preguntas de los participantes que yo se las voy a pasar a cada uno de panelistas y comentaristas, y se los vamos a mandar por correo electrónico y compartir. Les quiero agradecer, tenemos muchas preguntas más. Lamentablemente el tiempo ya nos supera. Yo quiero recordarles aquí algunos recursos que tenemos de la iniciativa. Tenemos un boletín bimensual
con las últimas novedades, que ustedes se pueden suscribir entrando a la página www.cdclatam.net. También los webinars van a estar en nuestro archivo de canal YouTube, les va a llegar el link con esta información. Y bueno, en estos procesos tan interesantes se están generando muchos productos que pueden ser de utilidad para otras ciudades también. Así que bueno, les quiero agradecer a Manuel principalmente por todo su excelente trabajo y a Julián y a Caleb por estar aquí presentes también para sacar dudas y comentar de su experiencia. Muchas gracias a ellos. No, muchas gracias por la invitación. Quedamos pendientes entonces de darle solución a las preguntas. Muchas gracias por la asistencia y por favor, todas las personas que han asistido, si tienen preguntas, quieren interacción, quieren más información, ahí está la dirección de correo electrónico, no duden en contactarme. En general, todos los colegas que están acá pueden asegurar que yo soy bastante de contestar y será un placer intercambiar y poder seguir buscando, si necesario, respuestas, dudas y comentarios de todo lo que ha surgido en este seminario, en este webinar. De todas maneras, gracias a María José y a FLA por organizar esto, gracias a los comentaristas, a Julián y a Caleb por estar, y gracias a todos los presentes por la paciencia y la resistencia de aguantar más de una hora. Muchas gracias entonces a todos y nos vemos en el próximo webinar.